Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación política en nuestro país, las reformas que se han discutido y aprobado recientemente en el Congreso Nacional y los cambios que están pendientes en la Cámara Legislativa, hacia dónde avanzamos, cómo se observan los cambios en la región centroamericana. Don Miguel Calix, ¿qué tal está, abogado? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo en el banquillo. ¿Cómo ve los cambios en la estructura política que ya se aprobaron y se ratificaron en el Congreso Nacional? ¿Qué nos depara? ¿Hacia dónde vamos de cara a los próximos comicios en el país? Bueno, yo creo que para la mayor parte de la gente empieza a sentirse de que la situación empieza a discurrir de una manera muy diferente a la forma en que tuvimos pasadas las elecciones, que todavía era muy crispada, pero yo digo que para bien, en el caso del país, hemos podido ver que el conflicto que nosotros tuvimos postelectoral encontró el cauce institucional. El Parlamento, el Congreso Nacional es el lugar ideal, Rosendo, televidentes, para que las discusiones, las diferencias políticas se resuelvan. Hemos podido ver cómo es en el seno del Congreso donde se han iniciado los acercamientos entre las fuerzas políticas, sin despreciar en ningún momento el esfuerzo, en mi opinión, que no fue fracasado, de diálogo en Naciones Unidas. La gente se imaginaba que iba a haber un gran acuerdo, como los pactos que se firman en otros países, pero la verdad es que este espacio sirvió como un buen ejercicio de distensión, y a la larga también permitió que muchos de los temas que hoy están en el tapete se discutieran durante todo el año, cuando se hablaba de regular la reelección o estar en contra de la reelección, o de que esta decisión debía tomarse mediante consulta, de que debía haber reforma electoral, de que debía modificarse la forma en que se estaba organizado el órgano electoral. Mucho de ese debate empezó en medio de esas discusiones del prediálogo y tomó forma después en el espacio político por excelencia, que es el Congreso. Así que yo en este momento veo con satisfacción que los actores políticos han mostrado que tienen muchos recursos debajo de la manga para poder resolver no solo conflictos graves, sino prever los que pudieran ocurrir en el futuro. ¿Supo negociar libre aun y cuando no estuvo en ese diálogo que se mantuvo durante el 2018, que terminó siendo el año del acomodo? A hoy se puede decir, abogado Cali, que se le quitaron las banderas a este instituto político que había encontrado en la manifestación, en la salida a las calles, un desahogo para sus planteamientos políticos. Fíjese que en política la paciencia es una virtud. No es el que es impulsivo, arrebatado, el que logra mejores resultados. Y Libre, especialmente su principal dirigente, el presidente Manuel Zelaya, ha mostrado paciencia. Y voy a decir por primera vez en público algo que confío en privado con muchos de mis amigos y personas con las que conversamos sobre la situación política del país. El presidente Zelaya es un hombre que sabe aprovechar muy bien coyunturas. Él espera que los demás se desgasten y cuando ya todo el mundo está pidiendo agua, oxígeno, él aparece con una mano salvadora dando salidas para lo que otros quizás habían propuesto antes. ¿Es el político más astuto de la oposición en este momento, Manuel Zelaya Rosales, abogado? Yo no me atrevería a calificarlo como el más astuto. Yo creo que en el país hay varios políticos que tienen, unos la habilidad para ser visibles, otros la habilidad para trabajar desde entre telones. O sea, para mí la astucia en política no sirve de nada si no se obtienen resultados. Y si en ese sentido vemos el principal capital político del presidente Zelaya, es que sabe sacar resultados donde otros creen que no va a haber más que fracasos. Entonces vemos, por ejemplo, que la habilidad que se ha desarrollado en el Congreso Nacional para poder llevar ahí, a ese seno, la discusión de los temas que, vuelvo a utilizar la palabra, crisparon los ánimos después de las elecciones,
nos deja grandes jugadores alrededor de la mesa. Uno de esos jugadores es sin duda alguna el presidente Zelaya, pero no hay que dejar por fuera a uno que es menos visible, pero que sabemos tiene un ascendiente muy importante dentro de la política nacional, que es el expresidente o presidente Carlos Flores, como también lo tiene el actual presidente Juan Orlando Hernández, y lo tiene el presidente Oliva y otros actores que sirven de operadores políticos dentro del Congreso Nacional y que pertenecen a fuerzas que hoy podemos considerar minoritarias, pero que también tienen un importante peso en la vida política nacional. En este momento, Libertad y Refundación es el principal partido para negociar que encuentra el partido de gobierno. ¿Es prioridad sentarse con ellos antes que hablar con los liberales? No. Yo pienso que un partido que está desde el oficialismo, que deja por fuera a otras fuerzas políticas cuando necesita encontrar mayores consensos entre los distintos actores, comete un error estratégico. Lo que pasa es que en un momento donde el tradicional adversario político está con serios dificultades internas, se puede volver muy cansino y muy aletargado el proceso de llegar a acuerdos si uno está jugando a si tiene o no el favor de uno u otro diputado, que es lo que ha pasado en el caso del Partido Liberal, cuando si uno hace matemática simple en el Congreso Nacional, efectivamente uno encuentra que la suma de los diputados de estas dos fracciones parlamentarias superan con creces la mayoría calificada para las reformas electorales que se necesitan. Pero una reforma virtuosa no se logra solo con el principal partido de oposición, tiene que incluir a otra fuerza. Ya hemos visto cómo en esa dinámica, tanto en la discusión en su momento para resolver la integración del Tribunal Superior de Cuentas en el 2016, la Unidad de Política Limpia en el 2017 y la intervención del Registro Nacional de las Personas, el Partido Nacional, pudiendo haber hecho solo alianza con el Partido Liberal y con otra fuerza minoritaria, optó por sumar a estos acuerdos al Partido Libertad y Refundación, con lo cual garantiza, por un lado, que existe menos protesta respecto a la integración de los órganos, pero también facilita procesos de reforma que solamente son posibles cuando se tienen fuerzas antagónicas dentro de los cuerpos colegiados. ¿Hacia dónde va Libre? ¿Cómo se está observando ahora que entró en cargos que históricamente los reclamaron desde el periodo de gobierno pasado? A nivel del Registro Nacional de las Personas, hoy intervenido, pero ya con alguien que simpatiza con sus principios políticos. Igual ruta lleva, en base a lo que se ratificó recientemente en el Congreso Nacional, en la reforma constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Política. Yo creo que en la política una cosa es lo que yo quiero que pase y otra cosa es lo que realmente ocurre y está pasando. Yo creo que durante el proceso electoral de 2013, previo al 2013 y posterior al 2013, hubo muchas voces que auguraban que el Partido Libertad y Refundación estaba o bien acabado porque no había ganado o enfrentando serios problemas porque su bancada en el Congreso Nacional acusaba transfugismo, que sabíamos que es algo que iba a ocurrir debido a la novedad de la fuerza política y de las presiones externas que existían. Sin embargo, la participación en el proceso electoral de 2017 y consolidarse como una fuerza política que en mi opinión llegó para quedarse, ya por lo menos ahora no escuchamos a la gente decir que los militantes de Libertad y Refundación son 4 gatos o que solo son 4 personas. Ya en 2 elecciones consecutivas han colocado una treintena de diputados en el Congreso. Son en el Congreso Nacional la segunda fuerza política, a nivel de poder local la tercera fuerza política. Yo creo que a esa altura uno se da cuenta que Libertad y Refundación ha ganado más que por el reclamo de un derecho que surge del Acuerdo de Cartagena, ha ganado por su propio peso político el derecho a integrar estos órganos porque la cantidad de seguidores que tiene y la propuesta que tiene para su conducción se aleja de esa postura antisistémica que existió en algún momento y ha transitado hacia una línea donde se está planteando la necesidad de reforma de estos órganos para que sean más confiables. Parte de la queja de Libertad y Refundación en el 2013 y 2017, después de los procesos electorales, es que no se confía
en los procesos electorales. De hecho, parte de su discurso, de su bandera es que han ganado las 2 elecciones y en que en ambas se les ha hecho fraude. ¿Y qué garantía ofrece tener representantes en los organismos que revisan, que supervisan y que terminan siendo la clave de los procesos comiciales? Hablando en principio del Registro Nacional de las Personas, con el tema de la identificación y el propio organismo electoral, que ahora tendrá la función también de revisar las impugnaciones antes de irse a la Corte. Bueno, al ser parte de la institucionalidad, yo ya no puedo seguir acusando desde afuera. Nosotros tenemos una frase, la tenemos en fútbol, la tenemos en los deportes, que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿no? También se utiliza en el lenguaje coloquial. Ya estar dentro de la institucionalidad le revela a cualquier integrante de una fuerza política que el manejo, la gerencia de este tipo de órganos no es sencilla. ¿Y cómo controlar a su membresía, a esa base que de pronto se puede ver afectada porque el líder puede continuar con este mismo discurso en caso de no ser favorecido y decir que le robaron nuevamente las elecciones, que puede presentarse? Bueno, repito, o sea, al integrar los órganos, cualquier miembro de un partido político o simpatizante de un partido político, lejos de convertirse en parte del problema, debería convertirse en parte de la solución. Por lo tanto, no es aceptable más decir que algo no funcionó porque los otros lo hicieron mal, especialmente si nosotros somos parte del órgano cuestionado. A lo que me quiero referir es que yo sé que mucha gente aspira a que los órganos electorales y políticos electorales, Rosendo, no estén integrados por miembros de partidos políticos. Yo, contrario a la corriente predominante, estoy totalmente en contra de ese argumento y lo voy a decir por qué. No solo el órgano político que los elige es eminentemente partidario, que es el Congreso Nacional, sino que en la historia política del país nunca hemos conocido la integración de un órgano de una manera diferente. De tal manera que cuando se intentaron mecanismos para poder despartidizar, o como se llama coloquialmente, despolitizar las instituciones, lo que hicieron los partidos fue controlar los entes nominadores o los entes que proponían a los candidatos. Lo que quiero decir es que nosotros podemos aspirar a tener personas que, sin demérito de su simpatía partidaria, tengan por encima de ese criterio partidario el deseo de dejar un buen legado, de hacer una gestión honorable y, lo más importante, de cumplir las leyes que gobiernan un órgano. Por lo tanto, solamente termino la idea, Rosendo, si nosotros queremos despartidizar los órganos, las instituciones del Estado, es una contradicción. Es una contradicción porque en las elecciones se vota para que un partido elija a un presidente y a sus secretarios de Estado. ¿Y cuál es el principal requisito para ser funcionario? Ser miembro de un partido. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a pedir es que los miembros de partidos que integran órganos, se integran poder ejecutivo, órganos especializados o colegiados, sean, además de miembros de partidos, personas de altas capacidades, con todos los méritos y que además estén preparadas para el desempeño de la función delicada que se les está planteando. En El Salvador, recientemente, en la elección que dio por ganador al profesor Sánchez Serén, el tribunal era partidario y logró administrar una elección con una diferencia de 6,000 votos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que la confianza no viene de si los miembros son o no partidarios, sino si los miembros de esos órganos actúan con justo apego a la ética y a la responsabilidad del cargo. Está con nosotros esta noche al banquillo el analista político Miguel Calix, sin rodeos después de la pausa. Los cambios que se están planteando a nivel del Congreso de la República, regular la reelección, adelantar las elecciones primarias e internas a marzo, ¿son proyectos viables u obedecen a una demagogia dentro de la política vernácula? Después de la pausa tenemos las consideraciones aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros Miguel Calix. Estos cambios que se están impulsando en el Congreso Nacional tras pasar la primera etapa de las reformas. Ya está vigente una reforma a la Constitución de la República. El tema de la reelección presidencial sigue siendo objeto de discusión. Igual ahora hablan de adelantar las primarias e internas. Y a eso le sumamos el tema que puede destrabar todo, la consulta popular. ¿Estamos listos ya para eso en Honduras? Bueno, no estábamos listos para enfrentar un proceso electoral que no confrontara a los dos grandes partidos tradicionales y ya llevamos 2 elecciones.
Es decir, cuando menos acordamos, aquí ya no se puede hablar de que el sistema bipartidista se fracturó, sino que estamos viviendo una nueva realidad política. Esa nueva realidad política necesitaba reglas, normas nuevas. Y ha llegado un momento en que las normas nuevas han tenido que ser aprobadas porque no solamente había un reclamo de las fuerzas políticas, sino porque es sensato no seguir haciendo las cosas igual si queremos resultados diferentes. ¿Está terminado, abogado Calix, el Partido Liberal en las circunstancias que vivimos hoy? ¿O esta es parte de la vida de este instituto político? No, yo creo que, vamos a ver, voy a utilizar el mismo argumento que utilicé al inicio. Había personas que miraban destruido o sin posibilidades al Partido Libertad y Fundación por haber perdido la primera elección, y decían que lo que iba a haber era una desbandada y que eso iba a significar que el Partido Libertad y Refundación iba a desaparecer. Yo creo que quienes se apresuran a darle paladas de tierra al Partido Liberal olvidan que el Partido Liberal sigue controlando más de 90 alcaldías a nivel nacional, que sigue siendo una importante fuerza política en el Congreso, que todavía en las encuestas de opinión al menos un 17% de personas, eso es un número muy estable, entre 15 y 17% de las personas que son encuestadas siguen manifestando simpatía por el Partido Liberal, y que la última elección en la que el candidato, el ingeniero Luis Zelaya, sacó poco menos de medio millón de votos, tenía unas características muy particulares que hicieron que hubiera mucho voto útil, que se decantó bien por el Partido Nacional y por la Alianza, pero que quedó intacto a nivel de diputados y a nivel de alcaldías. ¿Y cómo traer esos liderazgos locales que lo manifiestan en más de 80 alcaldías que actualmente controla el Partido Liberal y su bancada en el Congreso Nacional al candidato a la presidencia? Porque ahí está claro, hay una fractura. Unos van por un lado y otros reman por otro sitio. Vamos a ver, en Honduras esta situación no es nueva, ya la vivió el Partido Nacional allá por los años 40, ¿verdad? Y el Partido Liberal la volvió a vivir recientemente en el mismo proceso que fue el presidente Zelaya, cuando estaba el presidente del Congreso, el diputado presidente Roberto Micheletti. Vamos a ver, los partidos tienen que entender que no se puede seguir hablando del gran Partido Liberal de los años 60 ni del Partido Liberal previo al golpe de Estado. O sea, el Partido Liberal vive una nueva realidad, y si entiende esa nueva realidad se puede dar cuenta que en estos momentos su rol en los órganos colegiados y en la composición de fuerzas en el Congreso se asemeja más a la de un partido bisagra que a la de un partido mayoritario como lo fue. Pero eso no es malo, porque es un excelente piso, dado que al existir dos fuerzas políticas que se han disputado el poder en las últimas dos elecciones, el electorado perfectamente puede ver hacia el tercero en contienda para poder ver una alternativa, que fue lo que pasó en El Salvador, de hecho. ¿Y alrededor de qué figura concentrarlo? Porque si nos vamos a ese partido bisagra que se puede observar por los números que manejan en la Cámara Legislativa, ahí tenemos una bancada dividida. Unos no quieren ver ni en pintura a Luis Zelaya, es más, no congenian con él y lo han expresado públicamente y así lo manifiestan en las votaciones en el hemiciclo legislativo, y otros que sí van con él. Los ve unidos, sólidos de cara a los ejercicios electorales de, bueno, ahora no sabemos si el otro año o el 2020. El Partido Liberal tiene que pasar por un viacrucis que en mi opinión recién empieza, ¿no? Uno de los principales retos que tiene es reconocer que tiene problemas, es un partido con problemas, y para poder resolverlo tiene que entender que hay un liderazgo formal, un liderazgo real que existe en los territorios, existe en el Congreso, y que tarde o temprano se tienen que poner de acuerdo porque tienen que enfrentar la elección de 2021 y tienen que enfrentar una elección primaria en 2020 o 2021, dependiendo cómo se termine resolviendo. Yo creo que uno de los desafíos más importantes del Partido Liberal es entender que la lucha por el poder no necesariamente implica tener la silla presidencial o tener la silla del Congreso. Yo creo que hemos podido ver cómo, sin ocupar ninguna de estas dos posiciones, otros partidos han logrado participar de la toma de decisiones importantes en el país. ¿Cómo aprovechar, por ejemplo, los diputados que tiene en la actualidad para obtener representaciones en las elecciones de segundo grado?
que ahí se vienen algunas en los próximos días. Caso los representantes de los organismos electorales, los mismos comisionados del Registro Nacional de las Personas, y más adelante habrá que elegir cargos de trascendencia en el país. Yo creo que en estos momentos, por el bien del país, convendría que las facciones actualmente en pugna del Partido Liberal logren encontrar un justo medio en el cual puedan llegar a la selección de candidatos para estos cargos en cuerpos colegiados que representen la aspiración de los liberales de tierra adentro y a nivel nacional. Yo creo que en este momento al Partido Liberal no solo le interesa, o al que es liberal no solo se le interesa demarcarse como oposición, sino diferenciarse de los otros partidos. Uno de los desafíos a la hora de vender un producto, y perdón que hable así de los partidos políticos, es que si yo tengo el partido A y el partido B, ¿qué me hace votar por el partido C o al partido D o el candidato C o el candidato D? Tiene que ser lo suficientemente distinto en sus aspiraciones, discursos y sus puntos de vista para que yo pueda distinguirlo de lo que he estado acostumbrado a escoger. Por ejemplo, si yo no quiero escoger esta cola y quiero escoger la otra cola, tengo que dar algo alternativo. Yo creo que el Partido Liberal tiene que entender que no se trata de apelar a los viejos genes y a las viejas conquistas, sino ofrecer un partido que responda a las necesidades de la población joven y de las aspiraciones de la población harta de los partidos políticos, no en su esencia tradicional, sino del discurso que estos partidos representan. Y si no, miremos aquí nomás en El Salvador. Y lo están haciendo, abogado Calix, tienen ese planteamiento los líderes que ahí están en estas pugnas dentro del Partido Liberal. ¿Tienen un camino equivocado? No, yo no soy quien para juzgar, Rosendo. Lo que yo puedo decir es que es un hecho que el argumento utilizado hasta ahora parece ser no muy eficiente a la hora de lograr resultados. No digo que a la larga no lo pueda hacer. Yo he podido ver expresiones de personas que se acercan al ingeniero Zelaya en lugares públicos a agradecerle lo que él está haciendo, por ejemplo. O sea, se acercan y les gusta esa forma de le ser expresa de él. Admiración. Sí, les gusta que está como una incómoda piedra en el zapato. Yo creo que hay alguna gente que le gusta eso. No porque cae bien su expresión, podemos decir eso. No, que le gusta que él esté luchando desde la minoría, desde la oposición a veces relegada. Como en algún momento el mismo ingeniero Narrala representaba esa voz disidente. Es decir, la rebeldía en parte, si podemos usar este término, le gusta a la oposición. Le gusta a un sector del electorado. Yo no sé si a la oposición le gusta. Yo creo que la oposición per se no tiene que ser contestataria y rebelde. Hay momentos que la oposición tiene que saberse sentar, dialogar y llegar a acuerdos. Lo hemos visto aquí en el Congreso. Lo que pasa es que a nadie le gusta estar peleado todo el tiempo. En algún momento tiene que haber concordia. Y recordemos que la persona que aspire a dirigir un país, Rosendo, al final no es el presidente solo del partido que lo eligió. Al final tiene que gobernar sobre esa otra mitad que está enojada o que no votó contra él. Por eso yo estoy cansado de estar escuchando expresiones en las últimas elecciones de gente que dice, fulano de tal no es mi presidente porque no voté por él. Pues de acuerdo a las reglas del juego democrático, el que pierde tiene que aceptar que el ganador es el presidente de todos. ¿Es bueno por eso la segunda vuelta desde su óptica para tener gobiernos mucho más sólidos, o no es una garantía considerando los niveles de abstencionismo que se registran en Honduras, hablar de ese término? Lo que pasa es que cuando la gente habla del balotaje, lo presenta como la panacea a todos los problemas de desunión. Piensan que al final todo el mundo va. O sea, todo el mundo va a quedar. La legitimidad, en mi opinión, no depende del voto, depende del ejercicio del cargo. Yo puedo tener un presidente que salió muy votado y muy acuerpado y que en los primeros 3-6 meses mete las patas, como decimos aquí, y ya no logra los resultados. Y es eso lo que lo deslegitima y lo hace un presidente que no cumple las expectativas. Para mí, mientras no tengamos órganos electorales confiables, un censo confiable, una tarjeta de identidad que no la tiene cualquiera, sino solo las personas que están vivas, coleando y que son hondureñas y que tienen las facultades y están facultados, para votar. Mientras nosotros no tengamos elecciones creíbles, podemos tener 1, 2, 3 vueltas, podemos tener consultas populares y vamos a tener al que pierde quejándose y al que gana sufriendo porque los demás no lo reconocen. El Partido Liberal solo puede hablarse de un partido sólido para competir a futuro si va pensando en alianzas desde ahora, o desde su óptica se deben ir a una elección tal como están. Bueno, el último proceso electoral nos dejó muy claro
que después de cómo se fragmentó el sistema de partidos en la elección del 2013, las alianzas, lo he dicho en otros espacios, llegaron para quedarse. Y ojo, eso no significa que el día de mañana un partido de gobierno no necesita de una alianza. Puede ser que la necesite a corto o mediano plazo para poder lograr los votos. De hecho, los necesitó para poder gobernar en el Congreso anterior. Recordemos que apenas tenía 40 y tantos diputados y necesitó de sumar esfuerzos con los liberales y otras fuerzas políticas minoritarias, pero útiles en cuanto a su cantidad de votos para poder tener la mayoría simple que se requería para aprobar simples iniciativas de ley. Entonces, para mí, el hecho de que el Partido Liberal afronte la próxima elección con expectativas radica en tres hechos. Primero, tiene que aprender a solventar sus diferencias, porque al final se le quiere para que solvente las diferencias y problemas de todo el país. Y si no puede demostrar que es capaz de resolver problemas en casa, difícilmente solventará los que están afuera. Segundo, tiene que recordar que el Partido Liberal de hoy no es el Partido Liberal de Villeda Morales, ni es el Partido Liberal de Sasso Córdoba, de Carlos Roberto Reina o de Carlos Roberto Flores. Es un partido que tiene que responder a expectativas de un electorado que no se le puede seguir hablando el discurso de los abuelos, mucho menos de los padres. Y tercero, en alianza o solo, lo que debe buscar el partido es el poder. Y tendrá que adaptarse a las condiciones que en ese momento tenga, saber negociar con el aliado o, en caso de que acepte ir por la libre o solo, aceptar el resultado que venga si su candidato finalmente no capta las simpatías. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Miguel Calix, sin casaca. Después de la pausa, el tema del Salvador. Llegó a la presidencia un ciudadano que fue expulsado de un partido político ya de tradición, el Farabundo Martí. ¿Qué cuidado se debe tener en Honduras para que no aparezca un político sacado de la manga de la camisa? Ya apareció. Y llegue a gobernar. No, es que nosotros hablamos del Salvador como novedad. Honduras ya pasó por ahí. Bueno, entonces ya vamos a hablar de eso y nos dice a quién se puede proyectar en Honduras o de dónde puede salir. Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el abogado Miguel Calix. Me dice que ya lo tuvimos en Honduras, es decir, que debemos acostumbrarnos a que salgan, no sé si podemos usar el término, candidatos improvisados y nos lleguen a gobernar. No sé, el hartazgo de la política tradicional es un fenómeno a nivel internacional. Ya no estamos en una etapa donde se debaten ideologías, sino que la gente vota por candidatos, rechaza discursos que no le han resuelto problemas y gestiones que considera no son capaces de poder atender sus necesidades. Cuando en el año 2013 emergió la figura del ingeniero Nasralla, hubo quienes lo vieron con escepticismo, hubo quienes lo vieron con burla incluso. Yo recuerdo haber estado en una reunión en un organismo internacional donde yo trabajaba, haciéndoles ver que había que ver muy de cerca y seguir muy de cerca la carrera del ingeniero Nasralla como la de otro cualquier outsider que a partir de entonces se presentara en la política. ¿Lo siente vivo todavía? Es que en la Está política, creando un partido. es que en la política, Rosendo, vamos a ver, recientemente yo publiqué una columna en el periódico donde ponía el símil de la película El Padrino, ¿no? Donde al morir don Vito Corleone, la tentación de los capos era no confiar en Michael, el nuevo, porque era muy nuevo. Entonces lo que hicieron fue aliarse para destruirlo y la reacción de ese nuevo capo fue fuerte y termina eliminando la competencia. Yo creo que en política uno de los principales errores que no se debe cometer es creer que un enemigo es pequeño. Porque ese enemigo pequeño, en algún momento en los años 80, en la constituyente, tenía los votos necesarios para lograr la mayoría que se requería para tomar decisiones. Me refiero al PINU. Era un partido pequeño, pero tenía los votos que hacían que la balanza se inclinara para uno u otro lado. Y pongo ese ejemplo de hace 40 años, porque hoy ocurre exactamente lo mismo. La actual situación del país en cuanto a partidos políticos, no hay garantía de que se mantenga así en los próximos 4, 8 y 12 años.
Veamos alrededor en la región. El presidente de Guatemala surge del desplome de una candidatura o dos candidaturas a raíz de las investigaciones de la CICIG. En el caso de El Salvador, el actual presidente electo Nayib Bukele cuestiona acciones y decisiones de altos cargos del farabundo Martí en el gobierno. La reacción del partido es expulsarlo, y luego de andar rotando por aquí buscando una que otra agrupación política, termina asociándose con el partido del expresidente Saca, que está en prisión, y gana las elecciones de manera contundente en una primera vuelta. En el caso de Honduras, ya vimos cómo el ingeniero Narrala en la última campaña electoral se convierte en la principal figura política sin partido, al igual que Nayib Bukele en algún momento. Pero con el respaldo aquí en Honduras de Libre. Con el respaldo de Libre. Es decir, no es una situación que no nos haya ocurrido ya. Ahora, ¿por qué la gente vota por figuras de este tipo? Porque está cansado de que las opciones tradicionales no le satisfagan sus necesidades inmediatas. Con los antecedentes de los dos últimos procesos, vamos hacia eso, a romper, ya no vamos a decir el bipartidismo porque ya se produjo, sino el tradicionalismo en Honduras. Es difícil predecirlo por dos razones importantes. La primera es porque yo nunca cedo a la tentación, Rosendo, de querer aplicar en Honduras fórmulas que funcionan en otros países. Y lo voy a decir por qué. Honduras es diferente. Había un eslogan que decía eso. Aquí hay muchas cosas que no ocurren como ocurren en los demás países por la cultura política catracha. O hacen que no ocurran. Pero lo importante es que el segundo factor importante es el siguiente. Primero eso. Y lo segundo, porque en nuestro país, desde hace un buen tiempo, las encuestas, y perdón que mencione las encuestas, hay gente que le ha perdido fe a las encuestas porque fallaron unas por ahí en Colombia. ¿Usted cree en las encuestas? Ah, sí, señor, sí creo en las encuestas. Y creo en las encuestas porque yo no veo una encuesta. Yo veo más de una encuesta, hago tracking, es decir, hago seguimiento de los resultados de las encuestas, comparo datos, comparo resultados, cruzo tablas, cruzo variables, y a partir de eso veo comportamientos. En este momento, el Partido Nacional en Honduras sigue siendo el partido de las mayores simpatías como partido. Pero cada vez es más creciente la cantidad de personas que dicen no tener o seguir un partido. Y se está trabajando por los políticos para esa atracción. Y eso tiene algo que ver con algo que también, perdón que repita tanto la palabra algo, que es un síntoma en las últimas 3 elecciones. Desde la elección posiblemente del candidato Maduro, o antes, cuando fue presidente Ricardo Maduro, un importante porcentaje de la población que llega, oiga bien, a 8 de 10 personas en algunas encuestas antes de las elecciones, dice que ellos votan por el candidato y no por el partido. Es decir, es un desafío de los partidos en este momento presentar buenos candidatos o candidatas para captar la atención de un público que cada vez es mayoritariamente joven, que está acostumbrado a la transparencia, al mensaje en redes sociales que le fue muy eficiente a Nayib Bukele y en su momento al ingeniero Narrala, y que lo fue para Bolsonaro, lo fue para Macron, lo fue para Trump, y que lo va a seguir siendo como lo fue para AMLO y lo fue para otros políticos. Estamos en una etapa de la vida política del país donde ese tradicionalismo, ese conservadurismo que ha caracterizado al hondureño empieza a verse bañado por nuevas corrientes y nuevos gustos que tendrán que encontrar políticos dispuestos a entender que no se trata de copiar fórmulas extranjeras, sino de encontrar cuál podría ser la alternativa política desde el tradicionalismo, desde las nuevas fuerzas políticas, para captar la atención, la confianza y, lo más importante, el apoyo, porque de nada sirve que la gente simpatice con un político si el día de las elecciones, Rosendo, no vota por él. Es decir, que la tecnología va a decidir. ¿O puede ser fundamental en la selección, en la elección? En la medida que los hondureños sigan teniendo el nivel de conectividad celular y el nivel de conectividad creciente que están teniendo, todavía es muy alta la brecha, pero cada vez más el sector que decide las elecciones se compone de 100,000 votos, 50,000 votos, 25,000 votos. Si esos 25,000, 50,000, 100,000 votos son de ese segmento que es influenciable a través de las redes sociales, eso puede definir una elección. Vamos hacia la ruta de que esa masa que muestra apatía, dadas las circunstancias que hemos vivido en el país, ahora sí van a ir. Es que los últimos 2 procesos electorales
61% de participación, 56% de participación con un censo no depurado. O sea, yo más bien creo que la participación en Honduras está muy robusta. Es más, con los cambios que se van a introducir en los órganos electorales, en el censo y la nueva tarjeta, se está dando combustible a generar confianza en el próximo proceso electoral. Yo creo que el próximo proceso electoral vamos a volver a tener una participación de 60%, Rosendo. Y lo digo ¿por qué? Porque hay incentivos para esa participación. Si vemos lo que está pasando en el continente, sin querer extrapolar lo que pasa en el continente, el gran desafío que tiene el partido de gobierno en este momento es convencer al electorado que merece un cuarto mandato, que no es fácil. Y en el caso de la oposición, convencer a los votantes de que su discurso contestatario de protesta o desde la oposición crítico y señalador puede convertirse en una opción real de gobierno para todos, no solo para sus seguidores. Por lo tanto, no se trata de políticos improvisados, se trata de personas que aunque tengan la simpatía, tengan el carisma, puedan trasladar confianza. Nadie en este país, por muy pobre y complicada que esté la situación, estará dispuesto a perder lo poco que ha logrado por una quimera, por un ofrecimiento o un salto al vacío. Así que cada vez se vuelve más un reto para los partidos políticos, no solamente presentar caras nuevas, figuras novedosas, sino personas que puedan representar los intereses y satisfacer las expectativas de una población que está sedienta de lucha contra la impunidad, lucha contra la corrupción, pero también eficiencia en el manejo de las cosas públicas. Hoy, por ejemplo, va a ser mucho más importante que un candidato o candidata demuestre que tiene la capacidad para hacer lo que dice que va a hacer. Está con nosotros esta noche al banquillo el analista político Miguel Calix. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el abogado Miguel Calix. ¿Qué tanto puede cambiar el panorama político a futuro la consulta popular? Porque aquí se puede romper el tema reelección. De hecho se da, de derecho no existe. Desde la reforma que se acordó en el año 2001, seguimos esperando ese primer gran plebiscito, ese primer gran referéndum, en que los hondureños vamos a tomar una decisión antes de los poderes constituidos o después de los poderes constituidos. O sea, lo seguimos esperando, se reguló, el presidente Zelaya intentó con la cuarta urna un ejercicio análogo, vimos cuál fue la reacción de la clase política hondureña frente a esa pretensión que en mi opinión siempre estuvo mal orientada porque no se hizo de la forma correcta, tampoco fue correcto el golpe de Estado. Y vemos que con la reelección del presidente Hernández ocurre una situación paradójica, ¿no? Y es que todo el mundo plantea la demanda de la consulta cuando lo que nosotros necesitamos es que se regule el tema de la reelección. Y cuando hablo de la regulación de la reelección, hago mías las palabras de la eurodiputada Marisa Matías, que lo dijo al salir de Casa Presidencial. Los hondureños, ustedes tienen que regular eso, porque están en una situación de facto, de hecho, en que hay un presidente reelecto, hay competidores en una elección contra un presidente que se iba a reelegir, lo cual es una aceptación de facto de una situación que los demás consideran de iure. Y para poder llegar a una consulta, que no hemos tenido ninguna de ese porte, los plebiscitos en las alcaldías para decir si se vende alcohol o no, eso es otra cosa. O sea, el hondureño sabe votar cuando tiene que votar. El punto es, ¿quién va a organizar esa consulta? Tiene que organizarse sobre un censo nuevo, con tarjeta nueva, con órganos electorales confiables. Y hacia allá vamos. Y hacia allá vamos. Entonces, la pregunta es, en los tiempos que la interventora ha dicho que va a salir la tarjeta, nosotros vamos a tener tarjeta de identidad nueva en septiembre del 2020, Rosendo. Ya en una sumatoria perfecta. Estoy diciendo que nosotros perfectamente en diciembre del otro año, en 2020, o de manera paralela con las elecciones primarias, perfectamente podríamos tener referenda para
preguntar algo en particular que el Congreso ya haya decidido, o plebiscito para pronunciarnos sobre algo que el Congreso, ningún poder haya decidido. Pero ya aplicaría por el tiempo para las elecciones de 4 años después. No. Porque ya tendría en esa primaria candidatos. No, porque en Honduras somos un país diferente. En Honduras ya hemos tenido 2 procesos electorales, Rosendo, en que personajes que fueron eventualmente candidatos a la presidencia, incluso unos presidentes, no podían, y participó el señor Luis Cosenza y participó el señor Mauricio Villeda. Hombre, a eso es a lo que me refiero. Una de las cosas que nosotros necesitamos construir en Honduras es certidumbre. Por ejemplo, las elecciones primarias del 2017 se hicieron en mayo. ¿Por qué? Yo siempre he planteado que hay una razón por qué se hicieron en mayo. Y es porque ese resultado de esas elecciones primarias iba a dejar muy poco tiempo para que las fuerzas políticas hicieran una alianza y consolidarse como una alianza. Ahora se habla nuevamente de trasladar las elecciones un año antes. En el año del golpe de Estado, las elecciones se iban a hacer el siguiente año y se trasladaron a un año antes. ¿Por qué? Porque es un hecho conocido en la política hondureña que la elección primaria tiene un doble efecto. No solo define quién es el candidato, sino que redistribuye el poder, porque ya todo el mundo está pensando en el candidato y no en el presidente de turno. Se le van a cuadrar al que aspire y olvidan al que gobierna. Exactamente. Entonces, una de las cosas que debería pensar nuestra clase política es que eso es un efecto indeseado de las reformas mal pensadas a último minuto. Si lo que están pensando es dejar la puerta abierta para que una persona que hoy no puede competir, pueda competir porque se resuelve el dilema de la reelección en un plebiscito, o más bien en este caso en un referéndum, porque se trataría de un referéndum, entonces que mejor se apruebe de antemano políticamente el acuerdo donde sale esta decisión y se deja muy claro quiénes van a participar o aspiran a participar en la elección. Con eso prácticamente se allanaría el camino sin ninguna restricción para una eventual aspiración de Mel Zelaya. Carlos Flores, Ricardo Maduro, cualquier expresidente vivo. Aunque Pepe Lobo es el que no dice pero quiere, solamente uno. Vamos a ver, yo me quedo con las palabras del presidente Zelaya. El presidente Zelaya ha dicho: yo no aspiro, no voy a ser candidato, démosle vuelta a la página. Perfecto. Pero como decía el mismo Winston Churchill, o sea, una persona que no es capaz de cambiar de opinión es un mal político, ¿no? Es una persona que no sabe tomar decisiones. Entonces, yo creo que nosotros le prestamos mucha atención, Rosendo, a los individuos. Recordemos que las normas tienen que ser para tener efectos generales. Esté o no esté el candidato, veamos cómo, por ejemplo, el no tener reglas claras para la sustitución de un alcalde en este país hizo que en el periodo en que fue alcalde el recordado César Castellanos, se definiera que el que debía sustituirlo era alguien de su movimiento político, cuando lo correcto hubiera sido, desde mi perspectiva, que el primer regidor asumiera o que el vicealcalde asumiera. En ese tiempo creo que no lo había, y se terminó decidiendo por la esposa del candidato. O sea, si uno se fija, la lección aprendida de ese proceso es que nosotros no podemos seguir haciendo reformas con nombre y apellido. Tienen que ser reformas que trasciendan a los individuos, trasciendan a los partidos y que hagan que la gente confíe que una elección, un proceso o una ley no se hizo para favorecer a una persona, sino que se hizo para nivelar la cancha y que todos entren con las mismas oportunidades. Bueno, el tema del Partido Nacional, que me dice sigue estando fortalecido en cuanto a simpatía se refiere. ¿Qué tanto va a pasar factura? Primero, los 3 periodos consecutivos y los constantes señalamientos de presunta corrupción que ahora mismo, si bien ha involucrado a otros actores políticos, el mayor peso lo soporta su membresía. Es que ya no son señalamientos, estamos hablando de procesos judiciales, estamos hablando de causas penales que están todavía en discusión. Aquí ya no estamos hablando de sospechas, estamos hablando de causas penales en los tribunales. Y sus simpatizantes son los más cuestionados. Pero en las encuestas, y aquí vuelvo al punto, en las encuestas la simpatía del electorado, potencial electorado por el Partido Nacional se mantiene robusta a pesar de eso. Eso significa que así como hay una simpatía fuerte del Partido Liberal, no hay que desperdiciar, o no hay que ver con desperdicio, perdón, ese alto porcentaje de personas que, decepcionadas de la política, cada vez más engrosan el grupo de personas que se denominan
indecisas o sin partido. Si nosotros vemos que en cada elección está votando un promedio de 55% y somos 6,5 millones de electores, estamos claros que 3,5 millones o 3 millones de personas van a votar. De esas 3 millones de personas, el 30%, es decir, un tercio, simpatiza con el partido actualmente en el poder. Pero cuidado, ya en las últimas 2 elecciones, aún con esa simpatía, vimos que emergía una figura novedosa como Narrala, que nadie vio venir, y vimos en la última elección cómo el Partido Nacional tuvo que enfrentar serios desafíos para poder imponerse en la última elección. Por lo tanto, no se puede dar por ganada una elección ni teniendo la mitad ni teniendo un tercio. Eso implica que el partido tiene que identificar qué es lo que un votante que votaría contra el Partido Nacional tendría como incentivo para sacarlos del poder. ¿Y qué se le viene en ese escenario? Si partimos que muchos de los acusados, bueno, son caciques en sus pueblos, en sus departamentos, tienen un liderazgo. Si ellos no van porque el que aspira se los va a sacudir por no tener ese lastre que se los señalen de corruptos, le terminará pasando factura y esa coyuntura puede ser aprovechado por nuevas figuras. Hacia eso vamos en Honduras. Rosendo García, haciendo análisis político. Es que ese es el desafío del Partido Nacional. El desafío del Partido Nacional Liberal, Libertad y Refundación y cualquier otro partido. Bueno, sí, porque los tradicionales les ha caído. Es hacer lo que dice el escudo de Chile, por la razón o por la fuerza. Si los partidos no entran en razón de que la gente quiere otro tipo de liderazgos, otro tipo de dirigencia, otro tipo de política, entonces será el pueblo el que los hará entrar, no en razón, sino salir por la fuerza. En Argentina hubo un lema, al final, cuando estuvieron 3 presidentes en menos de 48 horas, que se vayan todos. Y eso es un desafío que pueden enfrentar no solo los nacionalistas, sino Libertad y Refundación y el mismísimo Partido Liberal. Y si no lo creen, que vean hacia el sur, que pongan las barbas en remojo. Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador. Cuando yo he dicho que aquí ya hubo un fenómeno Bukele, es porque el ingeniero Narrala representó ese fenómeno, pero no significa que no pueda surgir de un día para otro un aspirante desde dentro de los partidos o desde afuera de los partidos que encarne ese hartazgo frente a la corrupción, frente a la impunidad o frente a la política al viejo estilo. En este momento, si usted me pregunta a mí, Rosendo, no tengo respuesta porque no lo veo. Pero actualmente con la agilidad de redes sociales, con los medios de comunicación como están, esa persona puede salir de esta casa de televisión como ya ocurrió hace unos años, o puede salir del deporte, puede salir de la farándula, puede salir de la política o venir de afuera, como ya ha ocurrido en otros países. Hondureños, sorpresas pueden venir. Hondureños que han emigrado y que vuelven y que al ser exitosos fuera dan un discurso de novedad que en este momento no tenemos. Hay que estar... Un líder religioso puede ser ahora que están impulsando reformas, abogado. Hay 3 instituciones en este país que tienen gran respeto en las encuestas. Volvemos a las encuestas. Las iglesias, medios de comunicación y Fuerzas Armadas. Son tan importantes y poderosos que no ha habido un tan solo gobierno en los últimos 15, 20 años que no haya cedido a la tentación de acercarse a los líderes de estas 3 fuerzas, de estos 3 grandes conglomerados, para poder ganar confianza y simpatías. Puede ser un exmilitar, puede ser un ex religioso o un religioso, puede ser alguien ligado a los medios de comunicación. Yo creo que los políticos deben saber que en la lucha política actual tienen competencia, y la competencia no la deciden ellos, la decide el votante al final de cuentas. Abogado Calix, le agradezco. Feliz noche. No, a la orden. Don Miguel Calix con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.